sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Hola, Jesús. bendiciones, amados hermanos, te saluda el pastor Juan Carlos Lima y estamos ya en la semana número 3, lección número 5. Mira qué tan rápido estamos avanzando por este curso. Hoy vamos a entrar, amado hermano, al tercer profeta de los profetas menores. Vamos a ver al profeta Amós. Espero de que estas últimas 2 semanas te hayan sido de mucha bendición y que estés aprendiendo cosas nuevas que puedas usar para tus predicaciones, pero también para tu vida personal. Así que el día de hoy te invito, por favor, toma ahí tu lapicero, tus notas y tu Biblia lista para poder hacer los apuntes. Amén. Pero ¿qué te parece si comenzamos con una oración? Y le pedimos al Señor su ayuda y su bendición en todo lo que vamos a hacer. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te queremos dar las gracias, Señor, por tu palabra. Y te queremos pedir ahora, Señor, de que tú nos bendigas con entendimiento de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, amado hermano, hemos estado viendo bastante acerca de estos 12 profetas y el día de hoy entramos a lo que es el tercer profeta de estos 12 profetas menores. Comencemos entonces, amados hermanos, en este hermoso libro del profeta Amós. Y es que los estudiosos le dan a este libro el libro del juicio. Y eso no debe de sorprendernos porque si te das cuenta, desde sus primeros capítulos miramos juicio a las naciones, a los alrededores. Y es que de eso se trata la mayoría de este libro. Pero también tenemos que ver el autor. Y el autor, amado hermano, lo que creen los estudiosos es que fue el mismo Amós. Ahí en Amós capítulo 1, versículo 1, nos dice, palabras de Amós. ¿Quién era Amós? Bueno, Amós aquí nos dice que fue uno de los pastores de Tecoa. En el capítulo 7, él nos dice de que él no era profeta, pero que el Señor lo llamó de pastorear las ovejas y de recoger higos silvestres a llevar la profecía al pueblo de Israel. Ahora, mira lo que dice. De lo que vio en visión acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Entonces ahora podemos tener una idea de aproximadamente cuándo fue escrito este libro, porque nos están dando bastantes detalles acerca del tiempo, amén, que nos van a ayudar a ver el tiempo en que fue escrito este libro. Por ejemplo, nos dice que fue una visión acerca de Israel en días de Usías. No nos está diciendo que la profecía es dirigida a Usías ni a Judá, sino que está dirigida a Israel en días de Usías. Aunque hay unos puntos aquí en Amós que vamos a ver que sí son dirigidos a Judá. Pero la mayoría de su profecía es dirigido a Israel. Pero también dice, y en días de Jeroboam, hijo de Joás,
rey de Israel. Y nos dice esto muy importante, 2 años antes del terremoto. Entonces, Amós se cree que es el autor y ese nombre significa el que carga peso, según el diccionario bíblico Mundo Hispano. Pero también su ministerio cubrió cerca de 10 años, amado hermano, durante el reinado del rey Jeroboam II en Israel. Se cree que fue del año 765 al año 755 a.C. y que procedía Amós de una ciudad llamada Tecoa. Mira lo que dice este diccionario acerca de esta ciudad. Ciudad de Judá, situada a 20 kilómetros al sur de Jerusalén e igual distancia al noreste de Hebrón. Tecoa fue fortificada por Roboam. Si te recuerdas, Roboam fue el hijo de Salomón, según el diccionario bíblico Mundo Hispano. Ahora, Tecoa significa sonido de trompeta. ¿Te parece eso interesante? Viene alguien que se llama, que significa su nombre, el que carga peso, y es de la ciudad que se llama Tecoa, que significa sonido de trompeta. Yo creo que hasta en sus nombres, en estos dos nombres, ya hay un mensaje ahí de parte del Señor. Pero vamos a ver qué más está hablándonos. El ministerio nuevamente de Amós cubre 10 años aproximadamente. Es originario de Judá, pero mandado a profetizar a Israel. Y como te repito, algunos puntos del libro de Amós están dirigidos a Judá, pero son muy pocos. La mayoría de sus profecías son dirigidas a Israel. Y él era un pastor de ovejas llamado a ser profeta a un Israel rebelde. Amén. Según el capítulo 7, versículo 14, no era profeta de profesión, sino pastor de ovejas. Vayamos rápidamente ahí a Amós, capítulo 7, versículo 14. Míralo conmigo. Dice así. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta. ¿Te das cuenta? Eso es lo que él pensaba. Ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Que vamos a aprender despuesito de todos estos detalles. Y dice, y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Qué impresionante esto que está haciendo el Señor. ¿Por qué impresionante? Porque tal vez tú no te has dado cuenta con las fechas y todo que Amós es contemporáneo de un profeta que sí está en Israel, al cual el Señor lo va a sacar de Israel. Su nombre, Jonás. Amós lo transfieren de Judá a un Israel rebelde y a Jonás, como pareciendo que no está haciendo muy bien su trabajo, y podemos darnos cuenta que Jonás tenía una muy mala actitud al servirle al Señor. Pero interesantemente el Señor lo quiere usar y lo va a mover a un Nínive, a Jonás, y Amós lo va a mover a un Israel. Ahora no sabemos si esto ocurrió al mismo tiempo, pero sí los estudiosos están de acuerdo de que Amós es contemporáneo de Jonás. No sabemos nuevamente en qué momento son movidos, si son movidos a la misma vez. Pero aquí tenemos dos ejemplos, amado hermano, de un profeta con muy mala actitud para servirle a Dios, Jonás, y un profeta que no se considera de profesión profeta, pero sí es un hombre dispuesto para hacer lo que necesite hacer para agradar a Dios. Por eso me encanta mucho este libro de Amós. Bueno, miremos entonces ahora
las palabras claves. Algunas de las palabras claves, amados hermanos, son Israel, se repite 35 veces. ¿Te das cuenta? Ese es uno de los puntos muy importantes en este libro. Tierra se repite también 35 veces. Y casa o casas se repite 26 veces. Ahora, esta palabra casa o casas es muy importante en este libro porque una de las cosas que vas a ver es de que el Señor habla de llevar juicio a la casa y comienza a mencionar de la casa de quién, la casa de tal personaje. Pero otra de las cosas que ocurren aquí en el libro de Amós es de que algunas de las casas que son de los ricos, que ellos ya tenían una casa de verano y una casa de invierno, también se repite seguido aquí que va a traer juicio no solamente a la casa de verano, sino a la casa de invierno. O sea, dando a entender que nadie se va a escapar y que no va a haber lugar donde escaparse del juicio de Dios. Entonces, esta palabra casa o casas es muy importante en el libro de Amós. Sigamos viendo. Dice también castigo, castigaré, o castigué, o castigado. Se repite 12 veces. Y la palabra fuego, nuevamente, como el libro de Joel, también se repite varias veces. Se repite 10 veces aquí. Versos claves que hay que ponerle atención. Amós capítulo 4 versículo 11 dice: los destruí como Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, y fueron como tizón arrebatado de la hoguera. Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor. Y también, amado hermano, el detalle importante. En el libro de Amós es donde encontramos hermosos versos como Amós 5:4. Porque así dice el Señor a la casa de Israel: búsquenme y vivirán. Y también la hermosa promesa de la restauración del tabernáculo de David en Amós capítulo 9 versículo 11, que vamos a ver un poco de esto en este libro. Y como este profeta es de admirar, amado hermano, ¿qué te parece si miramos algunos detalles acerca del profeta Amós? Ve conmigo ahí a Amós capítulo 7, versículo 12. Amós 7, 12. Donde se nos dice: y Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a tierra de Judá, y come allá tu pan, y profetiza allá. Y le dice por qué. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey, y dice, y capital del reino. ¿Qué es lo que Amós profetizó que incomodó tanto a Amasías? Dice, porque así ha dicho Amós: Jeroboam, o sea, el rey, hijo de Joás, morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Entonces, entendamos un poquito lo que está ocurriendo. En primer lugar, recuérdate que esta era la tierra donde estaba profetizando Jonás. Y Jonás en algún momento lo mueven y lo llevan a Nínive por mandato del Señor. Pero date cuenta de que están dando a entender como que el pan que están diciéndole aquí a Amós se lo daban a los profetas. Eso es lo que creen algunos estudiosos. La razón por que le están mencionando come allá tu pan, o sea que de donde tú profetizas, de ahí te van a dar pan. Algunos creen de que ya sea que los profetas comían de la mesa del rey o comían de lo que el rey proveía. Eso es lo que creen algunos. Y que Amós está interesado en que le den su pago. Pero Amós no está interesado en eso. Eso es lo que creen algunos estudiosos. Pero segundo punto muy importante es que Jonás había ya profetizado a Jeroboam.
Pero su profecía de Jonás no fue nada similar a la de Amós. Amós profetiza: Jeroboam morirá a espada. Entonces me pregunto, ya te había mencionado, aquí hay una lección muy importante entre Jonás y Amós. Jonás, un profeta que no estaba muy dispuesto, y Amós, un profeta, o mejor dicho, alguien que ni siquiera se consideraba profeta, que Dios llamó a profetizar, que sí estaba dispuesto. Y date cuenta que no está interesado en el pan que les dan, sino que él viene y menciona esto, versículo 14. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, en estos versículos aprendimos tanto. Porque ahora podemos decir, amado hermano, Amós era contemporáneo no solamente de Jonás, sino que también de Isaías y también de Oseas. Isaías y Oseas están profetizando en Judá. Amós está profetizando en Israel, donde probablemente esté Jonás, o probablemente ya removieron a Jonás. Pero mira también, amado hermano, este otro punto que había hecho. Jonás también era originario de Israel y le profetizó al mismo rey Jeroboam II que el profeta Amós. En Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Dice: él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Araba, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. Entonces, démonos cuenta que los dos están profetizándole al mismo rey. Amós capítulo 7, versículo 11, que ya lo leímos, nos damos cuenta la profecía dura que lleva Amós a lo que es Betel. Amén. La capital del reino. Entonces, eso es un punto muy importante, llamado a profetizar a Israel. Pero ahora, también nos habían dicho ahí en el versículo 14 que él era pastor y recogedor de higos silvestres. Y es que esto me impresionó, porque los higos silvestres eran recogidos por la gente más pobre del pueblo. Que me trae a este punto, amado hermano. Cuando entremos a ver el libro de Jonás, no lo quiero hacer ahorita porque quiero que miremos Jonás. Vamos a hacer una pequeña comparación. Cuando entremos al libro de Jonás, vamos a hacer una comparación entre estos dos siervos. Entre Amós, que él estaba y era un siervo dispuesto, y Jonás, que para él era una inconveniencia servirle a Dios. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver qué había hecho esa comodidad. Si es cierto lo que dicen los estudiosos de que los profetas comían de lo que los reyes les proveían, los profetas de Israel, ¿cuánto había afectado eso a Jonás? Eso lo vamos a ver despuesito. Pero concentrémonos aquí en este personaje llamado Amós. Y como te mencionaba, era un personaje muy dispuesto. Amén. Mira este comentario que puse aquí. Amós nos muestra cómo ser un siervo dispuesto a todo lo que Dios manda. Él vivía a unos 10 kilómetros al sur de Belén. Pero Dios le dio la tarea de ir a profetizar al pueblo de Israel. Un hombre pobre que no se consideraba a sí mismo profeta,
pero era un hombre dispuesto. Ahora, miremos rápidamente los reyes y profetas en el periodo de Amós, para que entendamos un poquito en qué periodo estamos. Recordémonos de que ya nos dijeron de que él le sirvió a Jeroboam II, y su ministerio fue también durante el rey Usías, rey de Judá. Amén. Que sabemos, amado hermano, que otros profetas sirvieron durante este mismo periodo, como por ejemplo el profeta Oseas, amén, y también el profeta Isaías. Pero ahora estamos aprendiendo que también un poquito del ministerio de Jonás se cruzó con el ministerio del profeta Amós. Entonces, así se está viendo un poquito el panorama. Amén. Vayamos rápidamente entonces a ver la condición de los tiempos del libro de Amós. ¿En qué condiciones encontró Amós al pueblo de Israel? Y una de las cosas que quiero que notes, amados hermanos, es que tenían una vida religiosa. Pero Dios estaba hastiado de esa vida religiosa. Y te voy a explicar algunos detalles que encontré. Ve conmigo ahí al capítulo 5, versículo 21, donde dice: abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no lo recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Es que había algo que estaba pasando acá, amados hermanos. Tú te recordarás que Jeroboam había instalado becerros y altares en diferentes lugares de Israel para competir con las fiestas solemnes de Judá. Ahí en el templo de Salomón habían 7 fiestas solemnes que se tenían que celebrar todos los años. Y ahora Jeroboam, que se quedó como rey de Israel muchos años antes, vino él e instaló, amado hermano, fiestas que compitieran con las fiestas de Jehová. Y en estos lugares donde estamos viendo que se van a mencionar bastante en el libro de Amós, por ejemplo, Amós capítulo 7, versículo 12, mira lo que dice, mira lo que ocurrió en estos lugares donde Jeroboam había instalado sus santuarios. Dice: y Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel. ¿Te recuerdas? Betel es uno de los lugares donde se había instalado un becerro de Jeroboam. Y dice: porque es santuario del rey y capital del reino. Ese lugar ahora se había convertido en capital del reino y santuario del rey. Pero mira lo que encontré aquí en estas notas. Aquí están hablando de Betel. Y dice: ahí Jeroboam, cuando tuvo lugar el cisma nacional, puso uno de sus becerros. ¿Te recuerdas? Para hacerle competencia al templo de Salomón en Judá. Y ahí nos dan los versos bíblicos. Dice: para impedir que los israelitas fueran a Jerusalén a adorar, se erigió un altar y se ofrecieron sacrificios al ídolo, pero fue condenado por un varón de Dios y el altar fue quebrado. Ahora nos están mostrando algunos otros versos que aparecen en Amós. Amén. Y dice aquí: los profetas denunciaron el culto idolátrico y a los que los practicaban. Fue entonces que fue llamado Bet-Aven. Ese lugar de Betel fue llamado después Bet-Aven, o casa de iniquidad o de vanidad. Amós
a causa de su audaz predicación, estuvo en peligro en Betel. Y nos dan el versículo donde acabamos de leer también parte de ello. Entonces, la vida religiosa aquí, amados hermanos, estaba al punto que Dios aborrecía su vida religiosa de ellos. Vayamos rápidamente al capítulo 8, versículo 3. Dice: y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en silencio. Y el capítulo 8, versículo 10. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro, y todos vuestros cantares en lamentaciones. Y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. Entonces, miremos cómo era la idolatría de ese entonces. Allí en Amós capítulo 4, versículo 4. Dice: id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios, y vuestros diezmos cada 3 días, y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Entonces, aquí el Señor nuevamente les está haciendo mención de los 2 lugares que se cree, amado hermano, tenían ellos altares y santuarios para ídolos. Y les está diciendo: vayan allá y pongan su voz contra esos lugares. Amén. Prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión. Y vengan y traigan al Señor. Eso es lo que está diciendo el Señor. O sea, la idolatría aquí no era algo que el Señor ignoraba. Amós capítulo 5, versículo 5. Miremos rápidamente. Y no busquéis a Betel. Para hacer contexto, mira lo que está diciendo el Señor. Dice el versículo 4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Pero les está diciendo: no vayan a Betel ni entréis en Gilgal. ¿Por qué? Porque te estoy mencionando de que eran lugares donde tenían altares a sus dioses. Ni paséis a Beersiba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. O sea, Dios también iba a pasar juicio sobre los lugares que ellos habían hecho como santuario a sus dioses. Y aquí yo creo que tenía una nota, déjame ver. Vamos a ver, aquí está. Mira lo que dice aquí en este comentario bíblico. Dice: los santuarios de Israel más importantes y oficiales de adoración pagana, tales como Betel y Gilgal, también serían asolados. Asimismo, la casa de Jeroboam II sería destruida con un golpe de la espada del Señor. Entonces, había bastante que el Señor iba a traer su juicio, su espada contra esos lugares. Y iba a destruir esos lugares, como ya nos lo mostró Amós capítulo 5, versículo 5. Pero también había algo que estaba pasando que tal vez podamos pasar de alto, pero vamos a verlo. Amado hermano, la vida de los ricos, Dios también la tenía en la mira. Todo esto, amados hermanos, fue lo que Amós encontró allí en Israel, y por lo cual vino el juicio del Señor. Ahora, me parece bien interesante, amado hermano, que Dios mande a un hombre tan pobre como Amós, alguien que se dedicaba a recoger higos silvestres, que era lo que recogían los más pobres del pueblo. Y lo está levantando y lo está llevando el Señor de su mano para que vaya a profetizar a un pueblo donde el rico oprime al pobre. Mira conmigo todas las cosas que estaban ocurriendo. Amós capítulo 3, versículo 15.
Perdón, vamos a ver aquí el verso, aquí está. Amós capítulo 3, versículo 15, dice: y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Ahora, tú podrás decir, pastor, pero ¿qué tiene que ver que ellos tenían dos casas? Bueno, si tú te recuerdas, este era un grave problema. Porque si ellos tenían dos casas, recuérdate, amado hermano, que todas estas tierras se habían dado por Josué, por familias. O sea, si ellos tenían dos casas, una en un lugar y otra en otro lugar, quiere decir de que a más de alguien se la habían quitado. Ellos no podían tener dos casas. Tenían dos casas cuando alguien había debido a algo y ellos se habían adueñado, porque en este entonces de la historia las casas o las propiedades o los terrenos, mejor dicho, eran parte de la herencia de otra familia. Ellos cada tantos de años tenían que regresar, amados hermanos, esto a las familias, pero muy probable no lo hacían, y esto lo detestó el Señor. Y heriré la casa de invierno con la casa de verano. O sea, los ricos se habían hecho más ricos y tenían no solamente casa de invierno, casa de verano, pero también tenían casa de marfil. Qué impresionante. Y esto lo detesta el Señor y lo va a mencionar Amós. Capítulo 6, versículo 4 dice: ahora, duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Entonces, esto lo está viendo el Señor y ya lo tiene desde tiempo. Tú vas a darte cuenta cómo el Señor planifica el daño que va a traer sobre ellos y cómo el Señor se arrepiente del daño y planifica otra cosa. Tú te vas a dar cuenta de todo esto. O sea, esto no era algo nuevo para el Señor. Y está mandando a un Amós que no está contaminado con un Israel, que probablemente le podía dar a este profeta su pan para que se quedara calladito. Dios está levantando a un hombre que está dispuesto a decir lo que necesita decir de parte de Dios. Mira el capítulo 2, versículo 7. Dice: pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Todas esas cosas son las que están haciendo. Y mira, me impresionó esto. Capítulo 2, versículo 6 dice: así ha dicho Jehová por 3 pecados de Israel, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. O sea que cuando el Señor se enoja que tienen dos casas, es porque una de esas casas es herencia de una de estas otras personas. Y Dios lo está viendo. Recordémonos que las herencias del Señor era algo muy delicado, que ellos tenían que gobernar de una manera justa. Amén. Que me lleve a este otro punto, amados hermanos, la forma que ellos oprimían al pobre. Mira conmigo, por favor, ahí en Amós capítulo 2, versículo 6 al 7. Dice así: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Ellos oprimían al pobre, amados hermanos. Capítulo 4, versículo 1 dice: oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores: traed y beberemos. Entonces, nuevamente,
todo esto es lo que Dios había detestado. Capítulo 5, versículo 10. Ellos aborrecieron al opresor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis, plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Y eso es exactamente lo que vino a ser testigo Amós. Él vio todas las injusticias y ellos pensaban que nadie sabía, pero Dios las conocía muy bien. Las injusticias en las cortes, las injusticias acerca de las tierras, de las herencias del Señor, las injusticias en todo aspecto, amado hermano. Pero la realidad del asunto, amado hermano, es que Israel tenía su esperanza en alguien más. Israel estaba llena de ídolos. Y esto es lo que encontró Amós. Miremos ahí en el capítulo 5, versículo 4 en adelante. Dice así: pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio, y Betel será deshecha. Y nuevamente ya te había mencionado de algunos detalles que había encontrado, como este. Betel, Dios dijo que cuando los castigara, también destruiría los altares de Betel, que era donde estaba el santuario real de Jeroboam II, el centro religioso más popular de Israel, según el conocimiento bíblico. Y también Gilgal. Gilgal se asoció con prácticas de adoración pagana, lo que llevó a que fuera objeto de críticas proféticas, según el diccionario bíblico conciso Holman. Entonces, esta fue la condición en la que encontró Amós al pueblo de Israel. Dios le fue mostrando poco a poco hasta lo más oculto de la ciudad. Y amado hermano, ese es el mensaje del profeta Amós. Pero tenemos más, mucho más todavía que tenemos que cubrir. Así que te espero para el video número 6. Que Dios te bendiga y por favor trata de ver tu tarea y tu lectura bíblica, que va a enriquecer más, aún más, todo lo que estamos viendo. Que Dios te bendiga. Nos vemos. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Señor Jesús.